Bien, continuamos ahora con una segunda mesa redonda, complementaria a la que tuvimos ayer. En este caso, la de ayer era sobre la práctica de la construcción tradicional en la arquitectura contemporánea. La de hoy es sobre la enseñanza de esa tradición constructiva en la actualidad. Esta mesa redonda va a ser moderada por Miguel Sobrino, quien trabaja en esta escuela en el taller de cantería, que es un taller que lleva haciendo una labor muy importante durante mucho tiempo de aproximar a quienes estudiamos en esta casa a técnicas que muchas veces no hay otras ocasiones o no hay ocasiones muy frecuentes de ver durante una enseñanza reglada de la arquitectura, al menos tal y como está concebida actualmente. En la mesa le acompañan Antonio Suárez, quien dirige el Centro Albaicín, que es el centro de referencia en artesanía en todo el país. Básicamente es un centro que viene enseñando oficios desde hace tiempo, pero que además ahora adquiere una relevancia fundamental en el sentido de regular estos oficios, promover estos oficios e investigar sobre ellos. Está también con nosotros Olga Muñoz, que pertenece a la asociación Greta. Greta es un grupo que lleva bastante tiempo trabajando en la promoción de la construcción tradicional, conectando a los maestros artesanos, los maestros de oficio, con los arquitectos y con los constructores. Y nos acompaña también Fernando Vela, compañero, maestro y ahora también vicerrector de la Universidad Politécnica, quien es además el director del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional de esta escuela, que está situado en Boceguillas, en Segovia, y que es un centro que ha tenido una labor muy importante a los estudiantes de esta escuela presentarnos un tema que apenas se tocaba aquí, que es el tema de la construcción tradicional, la arquitectura tradicional. Y muchos de nosotros hemos tenido nuestros primeros contactos con esos temas y nos hemos enganchado con todo esto. Es mi caso, por ejemplo, gracias a la existencia de este centro. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Alejandro, por su presentación. La presentación de los ponentes ya ha sido hecha, por lo tanto no tengo que insistir en ella. Yo voy a hablar muy poquito porque de lo que se trata es de que hablen ellos, y también, como veo que el público además es muy participativo, me parece interesante dejar el máximo tiempo posible para que haya intercambio de opiniones o de preguntas y respuestas, porque nosotros podemos tener nuestro discurso más o menos hecho, podemos contar nuestra experiencia, bueno, ellos me refiero, pero yo creo que lo más interesante es aprovechar estos encuentros físicos que estamos empezando a retomar ahora para que haya este diálogo también entre vosotros y ellos, ¿no? Yo solamente quiero empezar diciendo muy brevemente que, aunque se ha dicho muchas veces, y en este tipo de foros yo creo que se dice muchas veces, yo creo que tenemos que dejar de ser abogados del diablo. Yo creo que el diablo ya tiene muchos abogados muy buenos, muy caros. Debemos empezar a ser fiscales del diablo y empezar a dejar las cosas lo más claras posible. Es evidente que el tren de la ecología es el que más puede tirar de este vagón del patrimonio, ¿no? Precisamente por lo ligado que está la construcción e incluso también no sé cómo decir, la higiene visual del mundo que nos rodea, ¿no? El hecho de que la belleza sea revolucionaria realmente, y reivindicar la belleza como un derecho humano también. El acceso a la belleza, ya sea en los objetos que usamos o en los edificios en los que vivimos, ¿no? En los entornos urbanos en los que habitamos. Y lo digo porque además todos lo sabéis, pero si hacemos la lista entre William Morris, entre Giner de los Ríos, las misiones pedagógicas, el reivindicar la belleza como algo no solamente reservado a los privilegiados, sino algo que realmente democráticamente tendría que ser un derecho de cualquiera que quiera acceder a ella, pues es algo que tiene mucho que ver, creo, con
con la actividad de muchos de los que estáis aquí. Entonces, ahora mismo ya doy la palabra a los ponentes. Sobre todo, a mí me gustaría centrarme en el asunto de la enseñanza. La primera pregunta que les lanzo a los tres, para que cada uno lo desarrolle como quiera, es ¿cómo ven la transmisión del conocimiento que tiene que ver con la formación necesaria tanto para la rehabilitación de patrimonio como para la recuperación de los oficios ligados incluso a la obra nueva, ¿no? Y entonces, bueno, Fernando, aunque es tan amplia su trayectoria que él también tiene mucha, ya lo ha dicho Alejandro, ¿no? O sea, solamente el hecho de que hayas sembrado la semilla en Alejandro, yo creo que ya es algo como para, para ponerte en un altar, ¿no? Bueno, pues además de eso, tiene, digamos, la parte teórica, ¿no?, de aquí en la escuela, su relación con el máster de restauración. Me gustaría que él hablase más de la formación, por ejemplo, eso de los arquitectos a partir de las escuelas y de los másteres y de los cursos que se puedan hacer extraordinarios en verano, lo que sea. Antonio tiene la experiencia del Centro Albaicín, que yo junto con el otro día lo hablábamos, ¿no?, junto con el Centro de Oficios de León, yo creo que es de los pocos lugares en España donde todavía se hacen talleres, se enseñan oficios y además en un lugar como Granada que tiene un pozo histórico y patrimonial tan enorme, ¿no?, tan gigantesco y de nivel universal. Entonces, que él nos hablase más de la práctica, o sea, de la enseñanza para los artesanos, para la gente que vaya a poner en obra esos proyectos. Y luego Olga, pues como arquitecta sensible a este mundo y además también con experiencia en urbanismo, en rehabilitación y en obra nueva, pues que nos hable de cómo está realmente el mundo de la puesta en obra y de la posibilidad de concretar materialmente todas estas ideas tan bonitas y tan prometedoras que circulan ahora por aquí, ¿no? Así que nada, os doy la palabra. Empieza, sí, eso tú, Fernando. ¿Está encendido? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta cariñosa presentación. La verdad es que compañeros de la escuela y el cariño pues se nota, ¿no? Y naturalmente Alejandro que bueno, pues nos ha introducido como ponentes hoy y que es cierto, con el que me une ya pues una trayectoria muy larga que empezó siendo pues la relación entre un alumno y un profesor, yo creo que un profesor joven más o menos de la escuela, ¿no? Y que ahora pues nos mantenemos como un profesor joven y un viejo profesor que está un poco pues ya a punto de dar el testigo, ¿no? Dentro de poco tiempo dando el testigo, ¿no? Pero lo cierto es que en estos 25 años yo creo que sí que la escuela ha producido, ¿no?, una evolución muy importante, ¿no?, en el acercamiento, yo creo que a muchas de las cuestiones que ahora nos señalaba Miguel, ¿no? Yo lo primero que debo decir, la primera reflexión que debo hacer, en mi condición, como sabéis, de arqueólogo, yo no me formé en la Escuela de Arquitectura, me formé en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y llegué aquí como profesor de Historia de la Arquitectura. Y lo cierto es que yo percibí desde el momento mismo de llegar a la escuela la vocación que la escuela tenía en el mantenimiento de yo creo que de un planteamiento profesional de la enseñanza. A mí esto me sorprendía porque los que veníamos de las facultades nos movíamos en un mundo en el que la teoría dominaba de manera muy clara sobre la praxis y en el que la propia existencia de una comunidad profesional, por ejemplo, vinculada al mundo arqueológico, era mal vista. Y a mí esto, claro, pues tú estabas en la facultad y recibías un input en el cual un arqueólogo profesional que hiciera un trabajo cobrando, por ejemplo, honorarios, ¿no?, era una especie de mercenario que realmente hacía algo impropio, inadecuado, etcétera, ¿no? Porque la arqueología únicamente podía ejercerse desde una posición, ¿no?, de pureza científica, etcétera, ¿no? Claro, yo, que venía un poco de ese ambiente, me introduje como profesor en un centro en el que las referencias constantes eran el profesional ejerciente, es decir, el arquitecto que hacía arquitectura. Y, por lo tanto, era una visión completamente diferente. Ningún profesor de la escuela venía a hacer un discurso del estilo
si tenéis suerte seréis como yo el día de mañana, ¿no? Que en el fondo es el discurso que yo muchas veces oía en la facultad. Si te va bien, llegarás a ser un profesor aquí en la facultad. Y cuando muchos de nosotros en realidad lo que queríamos ser, hombre, no voy a decir haciendo un poco la broma que queríamos ser Indiana Jones, pero que un estudiante de arqueología lo que tiene a lo mejor en la cabeza es pues descubrir cosas. Entonces, para mí, el encuentro con la escuela hace 30 años fue revelador, ¿no? Revelador de que podía hacerse un acercamiento, en este caso, a la dimensión profesional de una actividad. Y en el ámbito específico de la arquitectura de la tradición, que la escuela entonces se mostraba en cierto modo refractaria. Yo creo que si preguntáramos a los estudiantes o a los miembros de la comunidad universitaria 30 años atrás sobre la palabra tradición, yo creo que era una palabra con connotaciones negativas. Al contrario de lo que hoy sucede, en el que la palabra tradición ha recuperado connotaciones enormemente positivas y todos estamos a favor, no voy a decir de la arquitectura tradicional, que es la que nos concita muchas veces en estos encuentros, sino de la cocina tradicional o de muchas de las cosas que realmente nos ha regalado la tradición, ¿no? Que no es más que la entrega del legado, ¿no? Es decir, lo que hemos recibido como legado del pasado, ¿no? Y en eso yo creo que la escuela ha hecho un camino muy positivo en estos 25 años, porque esa escuela que en cierto modo era un poco refractaria a la tradición y que consideraba lo moderno como la única bandera, ¿no? Sin renunciar a la modernidad y a los valores de la modernidad, ha sabido incorporar de una manera progresiva también este discurso de la tradición. Específicamente en el ámbito que nos ocupa, pues por ejemplo poniendo en marcha iniciativas extraordinarias, como fue la creación del taller de cantería de la escuela, ¿no? Donde por primera vez en muchos años nos encontrábamos que había un profesional de la cantería, un escultor, un maestro escultor, pero que era capaz, junto con los profesores, con Enrique Rabasa y Miguel el primero con su cincel y con su mazo, llevar a los estudiantes de arquitectura lo que era la realización práctica de una obra en este caso, de una obra de fábrica en piedra tallada, ¿no? Y bueno, pues aquello fue realmente excepcional. A esa iniciativa le siguieron otras, taller de carpintería de Armar, el taller de construcción gótica. José Carlos Palacios, yo creo que en estos años, todos lo sabéis, ha hecho una labor extraordinaria. Y yo creo que hoy la universidad se encuentra, y la escuela particularmente, en una posición mucho más favorable en esa transmisión de lo que, bueno, son enseñanzas que para nosotros yo creo que constituyen elementos muy importantes, elementos centrales, ¿no? No quiero extenderme para ser más dinámico, si te parece, porque luego quisiera hablar también un poco de la labor del CIAD, pero sí, seguro que podemos hacerlo y no extendernos demasiado en las intervenciones. Me interesa mucho, a raíz de lo que has dicho, hablar también del cambio de imagen de este mundo. O sea, tú has dicho de la palabra tradición, pero también me gustaría luego entrar en el asunto del cambio de imagen que se le debe dar a la figura del artesano o a la figura de la persona de oficio, ¿no? Y bueno, pero eso lo hablamos después y te paso a ti la palabra para que empieces a... Hola, buenos días a todos. Encantado de estar en estas características, porque yo no soy arquitecto. Y bueno, hace una semana estaba en Empresariales, en la Facultad de Empresariales de Granada, hablando de sostenibilidad y artesanía. Con lo cual creo que la universidad incorpore personas que vienen de otros ámbitos es muy importante, ¿no? Yo sí quiero hacer una reflexión sobre el tema porque el Centro Albaicín es verdad que llevamos desde el año 2001 haciendo formación de oficio. Estamos en un lugar complejo, la artesanía es un lugar complejo porque hay muy poca ocupación y mucho emprendedor. Eso hace que muchas veces salgamos del sistema donde la administración se basa para saber por dónde tiene que ir la formación de los oficios en este país, ¿no? De la formación profesional. Actualmente existen 26 familias profesionales, las 26 la de arte y artesanía, y no existe en ningún estudio público de ninguna administración, aparece nunca el 26 principalmente por esto. Eso para nosotros lo convierte en un reto, entre otras cosas porque al Centro Albaicín lo nombran en 2019 Centro de Referencia Nacional de Artesanía, que es un centro de referencia nacional. Pues un acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, en este caso las comunidades autónomas, hay en total 33 centros de referencia, cada uno es para unas áreas profesionales. En artesanía estamos 3, hay uno de joyería, uno de arte escénica y todo lo demás nos toca a nosotros. Pero principalmente, ¿qué es lo que se pretende con un centro de referencia? Pues ver qué podemos hacer con la formación de ese sector para que empujarla, para regularla y para que empiece a tener, arreglar o solucionar aquellos problemas que tiene. Por ejemplo, en temas de investigación, no se está haciendo nada de investigación hasta ahora, por ejemplo, en artesanía en general,
pues imaginaros en temas de construcción artesanal. Estamos viendo que tenemos ese problema, pero es que además el problema viene más allá, es que tampoco hay alumnos. Es decir, que en las escuelas tenemos auténticos problemas para llenar nuestros cursos. Entonces nos tiene que hacer reflexionar de cómo enganchamos a la gente joven a la formación de oficios, ¿no? Y después otro tema que yo creo que ha salido aquí también, principalmente escuchando a los artesanos, y es en el tema de la formación de formadores, es decir, la formación de ocupados, en la que tenemos que empezar a plantearnos, ¿no?, todos esos profesionales que están trabajando en construcción contemporánea, cómo podemos hacer que conozcan las técnicas tradicionales para que se vayan incorporando, vayan presionando al propio sector para que se utilicen, ¿no? Y creo que en esa línea, pues, bueno, por lo menos ya existe un centro que tenemos voz ante los ministerios para intentar cambiar esa situación, y creo que ya ese dato es importante, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Aunque surgen cosas que quiero luego preguntarte y demás, pero vamos a dar la palabra a Olga para que dé su visión así de entrada y luego ya seguimos hablando. Vale. A mí me gustaría un poco poner en contexto el trabajo que hacemos en Greta, sobre todo porque creo que se diferencia bastante con algunas de las cosas que se han visto, en el sentido de que lo que nos preocupó, lo que hizo que naciera Greta, podríamos decir, fue el tema de la arquitectura anónima, ¿no? La arquitectura más doméstica, la más sencilla, en el sentido que pensábamos que, aunque la situación de la arquitectura más monumental no es la idónea, que toda la arquitectura que era más menor, considerada más menor en sí misma, porque cada pieza a lo mejor no es muy significativa, pero el conjunto sí que lo es, pues estaba totalmente desprotegida, ¿no? Entonces, al darnos cuenta que esto había que intentar pararlo, teníamos muy claro que era muy importante formar a arquitectos y formar a profesionales. En la arquitectura monumental muchas veces te puedes permitir tener un arqueólogo, un restaurador, un estucador, y en cambio en la propiedad privada, en la arquitectura anónima o de cada día, pues muchas veces no te lo puedes permitir. Pero lo que sí que deberías poderte permitir es tener buenos albañiles profesionales. Entonces aquí un poco es donde empezamos a pensar que hacía falta hacer una formación en paralelo que fuera a los técnicos y a los albañiles. Un poco la casualidad nos trajo a mezclarlos, a tenerlos en los mismos grupos. Y esto ha sido, yo creo, la parte más importante del éxito de nuestra formación. Para formar también a estos técnicos y albañiles venían profesionales artesanos como estucadores, como canteros, como arqueólogos, historiadores, porque nos gusta también que los ponentes sean muy diversos. Y en ese sentido creo que ha sido también muy positivo el hecho de que muchas veces, al menos, tú no puedes aprender fácilmente un oficio requiere una larga dedicación, pero sí que puedes hacer que la gente sea consciente de que este oficio existe, que debe ser respetado y que en algunos casos tendrás que consultar. A lo mejor no te lo podrás permitir, pero incluso cuando no te lo puedas permitir, vas a ser consciente que te iría muy bien podértelo permitir. Y yo creo que esta manera de enfocarlo fue una manera un poco de supervivencia, es decir, a mí me encantaría que hubiera, lo hemos comentado, formación profesional para cada uno de los oficios, para albañiles buenos, pero esto de momento al menos no tenemos, y en las facultades de arquitectura a las técnicas tradicionales, al menos cuando yo estudié, y tengo entendido que se ha mantenido bastante así, en la de Barcelona al menos, son la excepción, es decir, prácticamente no tienen lugar y tampoco se... Curiosamente, todos sabemos que la rehabilitación es el futuro, que vamos a sobre todo construir modificando, mejorando lo que tenemos, pero los planes de estudios continúan muchas veces hablando de la obra nueva y del hormigón y el hierro, ¿no? Entonces, bueno, un poco solamente compartir con vosotros esta experiencia. Y... Entonces, entiendo, Olga, que también, de alguna forma, también participas en la docencia. O sea, haces, organizas... Yo organizo, no enseño. Cursos, sí. Invitas a ponentes... Sí, llevamos 8 años haciendo cursos y talleres. Los cursos que hacemos, hay muchos talleres. Y bueno, en realidad hemos establecido un curso que le llamamos curso de maestría en construcción tradicional, que tiene 4 módulos.
de 40 horas cada módulo, por lo cual realmente no aprendes un oficio, pero sí que te haces a la idea. Uno es la piedra, otro es la cal y el yeso, y el color. El otro es la cerámica y la tierra, donde también se estudian los revestimientos de tierra y la tapia. Y el último hay el hierro, la madera, y también intentamos un poco ir introduciendo el tema de cómo acondicionar térmicamente los edificios sin cargártelos, que es otro de los temas que nos preocupa, sobre todo en edificios, lo que digo, en casas de pueblo, en masos. ¿Habéis conseguido algún tipo de reconocimiento, entre comillas, titulación? No, nosotros tenemos nuestro título, que sí que lo tenemos, pero evidentemente no está reconocido. Sí que con estos años de trabajo creo que hemos conseguido que ya se conozca la formación, que se valore. Y bueno, incluso ahora formamos parte de un proyecto europeo de investigación, porque tenemos también muy claro que hay parte del conocimiento que se ha perdido. Es decir, ya vamos tarde, ¿no? Y además vamos en el camino de lo que les está sucediendo en Alemania, que ya tiene que ser de mentira, porque no hay quien pueda hacerlo, lo cual es muy, muy triste. Entonces nos damos cuenta que cuando no podemos recorrer a la fuente inicial, que es el artesano, el profesional, solo nos queda el patrimonio como base de datos. Y entonces lo que hacemos también es mucho trabajo de campo para intentar también divulgar y diversificar la imagen que tenemos de este patrimonio, porque otra vez pasa un poco lo mismo. El patrimonio monumental está muy estudiado y además normalmente es un tipo de patrimonio que tiene unos ejes, una claridad, que se puede explicar bien. Mientras que la arquitectura vernácula, anónima, es su caos el que tiene, ¿no? Sobre todo tiene un gran caos, que es bello. Y a veces saber por qué es bello este caos es complicado. Bueno, caos o variedad, igual que... Diversidad, muchísima diversidad. Igual que los propios seres que los habitan, ¿no? O sea, exacto, está aquí. Nunca somos iguales. Aquí ¿no? está la riqueza, claro. Pero es de mal transmitir, ¿no? Es difícil de explicar. Sí. Bueno, yo lo que quería, no sé si estaréis de acuerdo, me gustaría que saliera de aquí algo que sonara a propuesta, a proposición. O sea, no lamentaciones, por supuesto, ninguna, ya estamos sobrados. A mí me parece que si la clave, y aquí los tres habéis coincidido en ello, la clave está en que haya, por decir así, un pozo social de personas, hombres y mujeres que se formen en oficios y que puedan servir como forma de poner en práctica todas las ideas que tenéis. Bueno, pues en Imbao son 8.000 personas, ¿no? Ahora mismo, o sea que personas hay muchísimas ya que están, por decir así, en esta dirección, ¿no? Su trabajo. No sé cómo se podría hacer, desde luego a través de la política, sin duda alguna, ¿no? A mí me admiró escuchar siempre lo digo, pero es que un presidente de la República Francesa hace unos años, no digo quién, da igual, en un discurso a la nación habló de los artesanos. ¿Os imagináis algo así en España? Yo no. Ni al rey, por supuesto, ni al presidente del gobierno, ni a un ministro siquiera, ni siquiera de cultura. Pero entonces, claro, eso refleja la visión que se puede tener a lo mejor en Francia, ¿no? ¿Qué hay en Francia? Lo que hay en Francia es una organización que son los Compagnons, que todos conoceréis, en la que además hacen una cosa muy inteligente, que es huir del localismo, porque estamos hablando de valores locales, vernáculos, pero claro, las personas de hoy en día no somos vernáculas, somos personas que tendemos a viajar, a conocer, a intercambiarnos, ¿no? Entonces, en Francia lo que hacen es formar a cada persona en su localidad, pero luego hacen el Tour de France que llaman ellos, que es que ese alumno pase luego por todas las escuelas de Francia para conocer las técnicas de cada lugar. ¿Podría hacerse algo así en España? ¿Podría convertirse la carrera, entre comillas, de artesano, la trayectoria profesional de artesano en algo realmente apetecible? ¿Os dais cuenta? Yo es que tengo 2 hijas pequeñas. ¿Os dais cuenta de que hoy en día todas las niñas y gran parte de los niños quieren ser actrices? Cuando es un campo de empleo en el que hay un 95% del paro. Casi nadie vive de actuar. ¿Pero qué pasa? Que es una vida interesante. O sea, ellos lo ven como algo que merece la pena por lo menos intentarlo. ¿No habría algún tipo por supuesto, eso partiendo del apoyo político, ¿no? De posibilidad de hacer que un artesano fuese alguien no metido en su rincón, sino alguien que viajara, que se promoviera incluso su relación con otros países europeos, que hubiera intercambios, que hubiera
ante él una perspectiva de una vida interesante y rica. Yo creo que eso ya sería un comienzo, por lo menos, para luego ya, pues, las salidas laborales, pues, por supuesto, las más posibles. Pero por lo menos que ya de partida, la idea de dedicarte a la albañilería tradicional, la carpintería, lo que fuera, dijeras, oye, es que y el año que viene me voy a Francia, una especie de Erasmus artesanal, y voy a aprender allí cómo hacen las cosas con la madera de no sé dónde. Y luego me iría a Alemania o a Italia. Oye, eso es una vida muy interesante. Y ya solamente eso creo que podría cambiar, bueno, yo ya estoy aquí proponiendo muchas cosas, creo que podría cambiar el esquema mental de toda una sociedad que vería, anda, qué suerte, este es artesano, ¿no? Bueno, dejo de hablar porque si no... No, bueno, la experiencia de los compañón, que es magnífica. Nosotros hemos tenido en el máster de restauración de la escuela un compañón que nos ha servido incluso de puente para luego seguir haciendo actividades con ellos, ¿no? Ahora van a venir un grupo de 15. Y esto es fantástico. Con Casa de Velázquez hemos tenido también alguna experiencia concreta. Nuestros vecinos, la Casa de los Hispanistas franceses, ¿no? que es una querida institución, ¿no? Con la que compartimos objetivos muchas veces y actividades, ¿no? Y, hombre, vamos a ver, yo creo que tú has dado en la clave, ¿no? Y en ese sentido nuestra experiencia un poco ha ido en cierto modo por ahí, ¿no? Se ha dicho ya la transversalidad, creo que es muy importante, ¿no? Es decir, las torres de marfil son muy peligrosas, ¿no? Entonces, estar encerraditos en nuestro mundo y mirándonos un poquito el ombligo, siempre qué buenos somos y tal, eso es peligrosísimo. Yo creo que la Universidad Española en general y las escuelas de arquitectura particularmente han hecho una gran labor de abrirse a esa transversalidad. Yo creo que en eso la escuela es un gran ejemplo. Es mi casa, yo siempre digo, hombre, mi casa grande es la Universidad Politécnica, más ahora, ¿no? Que no me queda más remedio además que llevarla como todo el día como bandera, pero mi patria, digamos, querida es la escuela. Llevo aquí 30 años trabajando, ¿no? La escuela, yo creo que ha hecho un gran esfuerzo por incorporar profesionales de muy distintas procedencias, ¿no? Y formaciones, y lo ha hecho también en el alumnado, es decir, que nuestros estudiantes, es verdad que los estudiantes del grado pues siguen siendo el paquete principal de la escuela, pero tenemos 5 másteres universitarios y en esos másteres universitarios tenemos estudiantes que vienen de muchas titulaciones diferentes, ingenieros, historiadores, hay gente de muchos sitios. Eso a los másteres le ha dado una enorme riqueza, ¿no? Porque la riqueza la aportan los profesores, que son muy variopintos, pero también los estudiantes, que al final, porque no nos engañemos, de quien más aprende uno cuando hace un curso es de sus compañeros. Aprende algo de los profesores, pero muchísimo de sus compañeros, y eso aquí lo hemos visto. Y luego, en el ámbito específico de los oficios y de ese trabajo manual, artesanal, que yo creo que es clave, en los últimos años se ha hecho un esfuerzo grandísimo, porque yo veo que no solo en la enseñanza de posgrado, también en la de grado, se ha acentuado un poco la apuesta, vamos a decir, la necesidad de que los alumnos toquen las cosas. Y eso vemos que es un problema creciente, ¿no? Porque es verdad que el mundo cada vez está más alejado de la tradición, en el sentido de que vivimos en ciudades, no vamos a... Yo, en el año 1984, y perdonar que me parece que nos remontamos a la prehistoria, pero el año, son así ya que es un tremendo, ¿no? Año 84. Alumnos y profesores de esta escuela pusieron en marcha una actividad magnífica, que sigue existiendo, que fue el programa de recuperación de pueblos abandonados. En aquel momento tenía el Ministerio me parece que era de Obras Públicas y Urbanismo, la propiedad de una serie de pueblos en España que habían sido abandonados por sus pobladores porque se habían construido embalses. Entonces había un pueblo en Extremadura, Granadilla, otro pueblo en Madrid, Umbralejo, en la sierra, bueno, en Guadalajara, perdón, en la Sierra de Ayllón, y otro en Huesca, Búbal. Y aquellos 3 pueblos, bueno, pues en Granadilla se puso en marcha una experiencia piloto en la que participaron por parte de esta escuela un profesor ya emérito nuestro, que es Javier de Cárdenas, y entonces un jovencísimo profesor, que era Luis Maldonado Ramos, que después fue catedrático de construcción de esta escuela y director de la escuela hasta el año 2017, ¿no? Y bueno, pues Luis, desgraciadamente pues fallecido muy joven, ¿no? Con una tragedia, ¿no? Porque perder un amigo y un profesor tan valioso, ¿no? Con apenas 60 años, no tenía ni 60 años cumplidos, ¿no? Pero Luis hizo aquella, yo creo que marcó su biografía personal, aquella participación en Granadilla, y durante los años siguientes, profesores y alumnos de la escuela íbamos una semana a Granadilla o a Búbal o a Umbralejo a trabajar en trabajos manuales relacionados con la arquitectura popular, con esa arquitectura anónima a la que tú te referías, y poníamos en contacto realmente
a estudiantes que no habían visto nunca eso como un espacio de oportunidad. Bueno, aquella labor, yo creo que sumada al trabajo de investigación que aquí hacía gente como José Luis García Grinda, que trabajaba en temas de la arquitectura popular española desde hace muchos años, y otros profesores, ¿no? No quiero dejar de mencionar a nadie, pero porque han sido muchos, ¿no? Pero todo aquello cristalizó poco a poco en la necesidad de que, bueno, de que eso tenía que estar en la enseñanza de la escuela. Y en la escuela hemos llegado a tener, y lo digo con orgullo y en cierto modo con tristeza porque lo hemos perdido, un máster de tecnología de los edificios históricos, donde toda la labor de aprendizaje era todo praxis de carpintería, de oficios, exclusivamente. O sea, la teoría era lo mínima, ¿no? Y llegamos a tener 3 ediciones de aquel máster que desgraciadamente, o 4, que desgraciadamente no se ha continuado impartiendo, ¿no? Quizá por circunstancias no tanto relativas con el máster mismo, sino con las personas que de alguna manera pues formaban parte de él, jubilaciones. Es verdad que la universidad está un poco envejecida, ¿no? Pero yo creo que poner el énfasis en esa idea de cambiar la mentalidad de la gente, llevarle a enseñarle algo, mostrarle un camino, y la gente está deseosa de ver esas opciones, ¿no? Y luego, bueno, tú dices lo de qué quieren ser los niños. Mi hija de 17 años, que está en este momento preparando como la selectividad, el examen de la EBAU, yo tengo la lucha todos los días porque viven en ese mundo del móvil, ¿no? Y todo lo que no está ahí, entonces, todo lo que hagamos posible para llevar a ese mundo o transmitir a través de esos canales, porque al final el medio muchas veces es el mensaje. Entonces, tenemos también que ser capaces de llegar a esos canales y creo que poco a poco lo estamos haciendo, y iniciativas como esta misma, con lo que está haciendo el premio Rafael Manzano y la Fundación Drija, en fin, creo que ponen de manifiesto que estamos en un camino correcto y que es un camino necesario, ¿no? Pero, en fin, perdonar, porque me extiendo muchísimo. Bueno, yo creo, sí, quiero ser optimista porque además creo que estamos en un momento, la artesanía está viviendo un momento dulce, ¿eh? Está viviendo un momento dulce también que principalmente, claro, nosotros también vemos que hay un empuje por todo lo que está pasando con el tema del abastecimiento, el tema de que todas estas cuestiones que ahora están surgiendo, y también lo hemos estado hablando estos días, ¿no? La artesanía de alguna manera se está viendo como una necesidad de volver al kilómetro cero, de volver a estar, en general, no hablando de la construcción, ¿no? De hecho, actualmente los artesanos, salen muchos de ellos de las escuelas de las facultades de Bellas Artes, ¿no? Que han visto una salida profesional. Yo creo que aquí, es decir, por eso digo que sea optimista, porque primero tenemos una labor magnífica que es la que había hecho de DIMBAU con lo de la red de maestros artesanos, entre otras cosas porque lo primero es identificar quién hay, quién sabe aplicar esas técnicas, y ahora lo que tenemos que hacer, ya se lo he dicho a algunos de ellos estos días, os vamos a explotar, es que os vamos a coger y vamos a pediros que deis formación a profesionales de vuestros sectores productivos. Y creo que en ese tema es importante. También otro de los temas, y hay que agradecérselo también al Congreso, porque nos ha permitido durante estos 2 días estar en contacto, y hemos hablado pues, de que tenemos que crear esa red de centros de formación de oficios, porque no podemos ir cada uno por libre. Incluso muchas veces tenemos hasta los mismos cursos, pero con diferentes contenidos. Y entonces sería importante poder regular incluso formación en técnicas constructivas tradicionales, y que existe una formación oficial en nuestro país de técnicas constructivas profesionales, tradicionales. Es decir, que exista esa formación oficial, entre otras cosas por 2 cuestiones. Primero, porque la formación oficial empuja. Permite que la propia administración empuje y la tenga en cuenta. Es decir, es posible que si mañana la gente tiene una titulación, pues por ejemplo en las intervenciones de restauración, sea obligatorio tener albañiles especializados en la aplicación de técnicas tradicionales, que ahora mismo, por ejemplo, pues no ocurre, y por eso salen cosas como las que aquí hemos comentado, de quién no metemos en una catedral a hacer alguna chapuza, ¿no? Principalmente por esa cuestión. Entonces, creo que es importante por ese lado el tener una formación oficial, pero esa formación oficial tenemos que construirla entre todos, y tienen que ser los expertos los que nos digan a la Administración exactamente qué tenemos que incluir ahí y qué técnicas son las que hay que incluir, y a partir de ahí empezar a hacer cursos aplicando esa formación oficial. Claro, porque además hay una cuestión, que es que hablando de lo local a lo universal y demás, o sea, por ejemplo, en el caso de España, que es un país tan variado en todos los sentidos, ¿no? Lo hablábamos el otro día, o sea, si hay un centro en Galicia, que además lo hay en Santiago de Compostela, la Fundación Laboral de la Construcción, hacen mucha labor de cara al patrimonio. Con Ángel Panero, es una persona competentísima, muy conocedora,
Pero claro, lo que pueda aprender un alumno en esa escuela de Galicia, si luego resulta que le sale trabajo en Granada, no le vale de gran cosa. Porque, hombre, le vale a lo mejor el pozo, también el pozo intelectual, la experiencia, pero los materiales, los sistemas son completamente diferentes, ¿no? Y de ahí la idea esa que tú acabas de nombrar, de hacer una red realmente, una red en la que hubiera centros que a lo mejor cada uno fuese de referencia para un territorio, de una comunidad autónoma, lo que sea, pero que luego hubiera intercambio y que hubiera esa posibilidad de que un artesano fuese al final alguien, como era en la Edad Media, ¿no? Alguien itinerante, alguien que puede cambiar de lugar y que puede hacer luego un curso a lo mejor de especialización en un lugar, porque lo que más le interesa, claro, en Galicia no ven el ladrillo a lo mejor, lo digo por decir algo, ¿no? Pero en Granada a lo mejor no ven el granito. Y entonces, pues ese tipo de cosas, ¿no? El poderse intercambiar y el de hacer una red que fuera realmente una estructura potente y que se pudiera poner a su vez en comunicación pues con los compañón o con otras cosas que hubiera en Europa, ¿no? De hecho ya existe ahora mismo una red de centros de formación de los oficios del patrimonio. ¿Vale? De los oficios del patrimonio, en la que nosotros estamos integrados, pero claro, existe la Federación Europea, pero no existe una Federación Española ni existe una red de centros, estamos cada uno un poco por libre. Yo creo que hay primero un acuerdo de mínimo, es decir, ¿qué es lo básico que tienen que conocer de técnicas los albañiles? Y a partir de ahí los albañiles, los forjadores, los que trabajan en la carpintería de armar, todos los que trabajan, ¿no? De hecho, ahora tenemos, por ejemplo, un estudio que vamos a lanzar sobre qué profesiones, qué oficios están trabajando en la restauración del patrimonio, porque también hay ciertas tensiones con el sector de la restauración, en el tema de quién hace qué y por qué. Entonces, pues estamos también trabajando en esa línea con la Universidad de Granada. Pero tenemos que ir a ese acuerdo de mínimo y a partir de ahí podemos hacer cursos de especialización, evidentemente. Es verdad, es decir, las empresas de restauración, por ejemplo, se mueven, trabajan en toda España y sus trabajadores van por toda España. Pero después es verdad que esas técnicas son muy concretas del territorio y entonces lo que hay que hacer es formar a la gente en esas técnicas concretas cuando vayan a intervenir en ese territorio. Y deben serlo, además. Claro, y deben ser porque tenemos nuestra... hablaba ayer el premiado, ¿no?, con la medalla Dreyhaus, como comentaba, ¿no?, la importancia del territorio, del paisajismo y lleva toda su vida trabajando en este tema, ¿no? Y tenemos que integrarlo en la formación. Y después ya está la siguiente cuestión, que es el tema de acreditar los que ya están, ¿no? Que esa también es otra cuestión, es decir, lo que no podemos es chavales jóvenes formarlos en técnicas y no le demos un reconocimiento a todos esos maestros artesanos que llevan haciendo estas labores y que a día de hoy no pueden incluso demostrar que son lo que son, ¿no? Para que hagáis una idea, hay un estudio ahora mismo que dice que en España el 48% de los trabajadores de este país no tienen una titulación. No pueden demostrarlo. Es decir, es muy fácil. Camareros, fontaneros, electricistas, carpinteros, albañiles que empezaron... Eso ha habido una reforma ahora legislativa para... Claro, va a haber un cambio, hay una nueva ley de la formación profesional, sí, que entre otras cosas va a determinar dos cosas. Una, que sea obligatoria la formación dual. Sí, que no haya formación profesional en España, donde no haya formación dual, por lo menos en el tema de los certificados serán 1/3 y la formación profesional reglada será el 50%. Eso ya es importante. Otra cosa es si en España estamos preparados o no para integrar a la formación dual. Evidentemente hará falta un proceso, un tiempo de adaptación bastante elevado. Pero después está el tema de la acreditación. La acreditación de competencias profesionales, que se acredita a través de la experiencia profesional, y ese es el gran reto que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a día de hoy solo se puede acreditar competencias en dos sitios, o en los centros de formación profesional o en los centros de referencia. Toda la formación profesional se ha adaptado a unidades de competencia, que es la unidad evaluable para poder acreditar a una persona, excepto la enseñanza artística, que es donde está la forja, que es donde está la madera, la talla, donde está la carpintería de armar, donde está incluso la albañilería tradicional, porque puede estar ahí entre dos campos, entre lo que es... Porque aquí tenemos, por ejemplo, en Madrid el Centro de Referencia Nacional de Edificación, o tenemos la Fundación Laboral por toda España, pero no hacen, excepto casos concretos de un territorio donde lo hacen, en general no hacen cursos relacionados con construcción tradicional. Entonces, lo que hay que empezar es pedirles, no, hay que hacerlo, existe. Yo estoy seguro que si existiera ya la formación reglada en oficios tradicionales, todo el mundo, por lo menos los centros públicos, todos se incorporarían al carro. ¿Por qué? Porque al final también hay otra entrada de alumnado en sus centros de formación. Sí, y ya damos paso a la... Soy breve.
Yo creo que habéis bastante ya tocado todos los temas en referencia a esto, pero sí que creo que lo más importante para que una profesión tenga perspectiva es que sea valorada, que tenga prestigio, ¿no? Y lo hemos visto, a veces hay contradicciones en la sociedad muy fuertes, como con el coronavirus, todo el mundo quiere ser médico. Cuando dices, ¿pero por qué quieres ser médico si los pobres han estado súper apretados, súper estresados? Pero parecía que en realidad a lo mejor no somos tan interesados como pensamos. A lo mejor el dinero no es tan importante, el prestigio es importante. Y para que algo tenga prestigio, primero, la formación debe ser de calidad. Y en ese sentido, la formación profesional en este país no lo es, o no se ha preocupado por serlo suficientemente. Y en ese sentido yo creo que en todo el tema de la construcción es increíble un país que vive de la construcción, que tiene tanta construcción o que ha tenido tanta construcción, a lo mejor no va a tener tanta más, que no haya invertido más en su calidad. Y cuando además hay muy buenos profesionales, podría haber habido buenos profesores, pero se ha ido diluyendo. Y después, por otra parte, creo que tenemos un viento a favor en el sentido de que realmente las nuevas generaciones están muy sensibilizadas por la sostenibilidad, por el cambio climático, y esto se nota mucho, nosotros lo notamos mucho con los alumnos arquitectos jóvenes, que nos vienen muchos jóvenes y que están totalmente convencidos que hay que utilizar las técnicas tradicionales porque son las sostenibles. Y lo que a lo mejor cuesta más es tener albañiles jóvenes implicados, pero bueno, yo creo que si va ganando prestigio, más gente se va a apuntar al carro. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Solo por terminar y ya dar la voz al público, es que me estoy acordando de un caso que para mí es muy valioso, que es el de la Catedral de Barcelona, donde una arquitecta estupenda, Mercedes Azurca, dirigió la obra de restauración última, en la cual tuvo que deshacer todos los entuertos que habían aquejado la catedral desde los años 60 para acá, que consistían en la adición de cemento, de apósitos de hierro que se oxidaban, o sea, todos los materiales supuestamente más modernos estaban fallando estrepitosamente, y ella lo que ha tenido que hacer es volver otra vez a los morteros tradicionales, volver a la cantería tradicional. Y qué curioso que eso no se sabe a nivel popular, que en el Palacio de Linares en Madrid se reconstruyó muy bien plásticamente toda la coronación del Palacio de Linares. A los 10 años se empezó a agrietar por todas partes porque era de resina, porque era de poliéster. Bueno, pues los periodistas decían que es que había un fantasma en el Palacio de Linares. Entonces, vamos a contar también las cosas, vamos a hacer que se hagan públicas y que el prestigio también de lo tradicional venga asociado a decir, no, es que esto es lo que funciona, ¿no? Bueno, y ya pasamos directamente a eso, a daros la palabra, y muchísimas gracias por la atención. Thank you. As you were talking, Cuando hablabais de cambiar, del cambio, de tener formación profesional, hablabais de separar la universidad de la formación profesional. En la Escuela de Oficios en Estados Unidos, en Charleston, en Carolina del Sur, tenemos la Facultad Americana de Artes Constructivas. Los 2 primeros años se imparte todo tipo de cosas, pero luego a partir del tercer año los alumnos pueden optar por aprender de trabajo en piedra, en madera o en metal y en acabados. En el 4.º año se especializan con una formación muy intensiva. Todos los licenciados, todos los que salen de esta escuela encuentran trabajo inmediatamente. A muchos jóvenes les interesa muchísimo esta posibilidad. También hay personas que han encontrado trabajo en otros ámbitos.
les encanta poder hacer algo con las manos, con la imaginación, hacer algo que les encanta, ¿no? Es un pequeño ejemplo, una escuela muy pequeña, bastante nueva, que no obstante ha tenido muchísimo éxito y que podréis considerar también como opción el American College of the Building Arts, Colegio Americano de Artes Constructivas, en Baywater, Carolina del Sur. Es que estaba poniendo el ejemplo del American College, una institución formativa donde tienen como unos cursos base, digamos, de formación humanística y artística, y luego cada alumno puede elegir un oficio y se forman después en este oficio concreto. Y es una escuela que estaba funcionando muy bien, y comentaba Carol que los alumnos que se gradúan allí tienen instantáneamente trabajo. Es muy demandado porque realmente hay muy pocos profesionales con un perfil como ese. Y decía que incluso, bueno, gente que tiene una carrera pues en temas empresariales o digamos con otro perfil muy diferente, cuando llegan y descubren como ese campo, se enganchan con ello y bueno, que están maravillados pues de poder crear cosas con sus manos y bueno, pues a pesar de tener otro tipo de formación, cambian completamente su trayectoria. Ya está. Me vuelvo yo primero. Porque tú vas a centrarlo más muy parecido a lo que ya está comentando lo que hacéis vosotros. Es decir, en España es que tenemos un problema con los planes de estudios de la universidad, que los grados no permiten incorporar este tipo de formación actualmente. Pero sí es verdad que en los máster, si no me corregís los que venís de la universidad, se están haciendo algunos pinitos en algunos másteres, sobre todo de restauración del patrimonio, donde sí meten conocimiento de oficios. Nosotros, por ejemplo, hemos creado ahora lo que se llama una cátedra institucional. Sí, nos hemos casado con la Universidad de Granada para, entre otras cosas, hacer formación. Claro, nosotros tenemos un ámbito generalista, es decir, la artesanía, no solo la construcción. Y entonces, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto, que de hecho invito a los artesanos que están aquí si quieren entrar, que se llama Maker Art, donde juntamos diseñadores con artesanos, incluso con artistas, para que trabajen de forma conjunta. Y tenemos un proyecto como el Proyecto ADA, donde los tenemos incluso trabajando durante varios meses en prototipos de productos artesanos. En construcción no lo hemos metido todavía a mano. El otro día, por ejemplo, estuvimos planteando hacer una propuesta. Nosotros tenemos 2 centros, en uno de ellos tenemos descampados, de construir conjuntamente con estudiantes del Máster de Restauración de Granada una casa con diferentes técnicas contemporáneas y tradicionales para que vean cómo funcionan los materiales en la construcción. Y es un proyecto que vamos a lanzar seguramente a partir de marzo del año que viene. Yo simplemente darle la razón. Me alegro mucho de que tengan esta formación y nos encantaría tenerla. Y creo que a veces solo es difícil el primer paso. Yo lo que veo es que los alumnos, los que son técnicos, por ejemplo, cuando les das la oportunidad de hacer cosas con las manos, les cuesta mucho el primer paso, pero después les encanta, están encantados. Y un poco lo mismo los albañiles que han trabajado en rehabilitación pero que no habían hecho alguna de las técnicas como la bóveda, el día que se ponen a hacerla les fascina y entonces ya nunca más querrán hacer una escalera con encofrado. Es decir, yo creo que es un tipo de actividad que engancha, pero nos cuesta el salto. ¿Me permites comentar 2 cosas? En el fondo, en España tenemos una tradición también muy arraigada, que es la de las escuelas de artes y oficios artísticos. Es verdad que no han tenido, a lo mejor, en los últimos años una visibilidad suficiente. Ha habido un esfuerzo grande por convertir los ciclos superiores de algunas de esas escuelas en titulaciones equivalentes a grados universitarios, lo cual yo creo que ha sido positivo, pero ha traído también consigo que ha dejado fuera del circuito de la formación a ese nivel a personas que antes tenían acceso a los centros y ahora tienen que tener unas condiciones para acceder no más complejas. Luego tú hablabas de la enseñanza dual, la mención dual, quizá por si alguno no tuviera la mención dual o la organización dual de la enseñanza es que una parte de la formación se reciba en las empresas. Esto está ya en el decreto, el Real Decreto 822, que es de hace un mes, ya establece las pautas para organizar plenamente la formación dual en las universidades. Ya la teníamos, pero ahora se va a incorporar. Podemos llegar a tener hasta un 40% de la formación en los títulos universitarios en una empresa.
Pensar que esto en el ámbito de la arquitectura es más complejo, pero, por ejemplo, en muchos ámbitos de la ingeniería, pensad, por ejemplo, en la ingeniería de telecomunicaciones o con las empresas tecnológicas tan importantes que tenemos en España, va a ser una oportunidad enorme, ¿no? El tener estudiantes formándose en las empresas con tutores profesionales, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que para una universidad politécnica como es esta, esa dimensión de la aplicación profesional de las enseñanzas es clave, porque lo que hacemos es ciencia y tecnología aplicada por encima de todo, ¿no? Y en ese sentido estamos a la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que las posibilidades que nos abre el cambio de paradigma, ¿no? Y sobre todo la permeabilidad entre niveles. Yo voy a poner un ejemplo muy pequeño. En esta escuela tenemos un grado en diseño de interiores en el que llevamos ahora 3 años haciendo una experiencia magnífica con una asociación de profesores de formación profesional que se llama Profemadera, que son de las familias profesionales de madera y mueble. Y lo que hacemos es que con los alumnos del grado en diseño de interiores, en una asignatura, entre las asignaturas de diseño de producto y de tecnología, se diseñan unos muebles y un equipo de estudiantes de FP los construye. Y entonces se lleva a cabo una labor entre compañeros, de muchachos de muy cercanos en la edad, porque el alumno del grado a lo mejor pues es un alumno de 20 años o de 21 años y el de la formación profesional es de 16, 17, pero que están muy cerca y donde en grupitos de 4 o 5 pues trabajan para diseñar, pensar y fabricar un mueble, con las dificultades que tiene, pues no es lo mismo pensar una cosa que construirla. Y eso pues va a estar en DIMAT. Por ejemplo, ahora en los próximos días se va a ver y llevamos precisamente esa experiencia de DIMAT, que ha sido una experiencia magnífica porque nos ha permitido a nuestros estudiantes de grado mostrarles los institutos de formación profesional, a los de formación profesional traerles a la escuela, a los profesores de la escuela ponerles en contacto con los problemas de los profesores de la FP. A los profesores de la FP pues se sienten orgullosos de participar en una actividad en la universidad. Es decir, yo creo que el mestizaje, en este caso, entre ámbitos, entre niveles, es clave. Y yo creo que ese es el futuro, ese mestizaje, estructuras cada vez más flexibles. Carol hablaba del caso en Estados Unidos, es como el tema de Inglaterra. Yo cuando conocí el London Institute y vi lo que hacían allí, dice, pero a esta gente le da igual el título que den, si es que lo importante es lo que enseñan. Pero claro, en el mundo anglosajón en eso va un poco por delante. Nosotros yo creo que tenemos ahí una cierta, todavía un poco de titulitis, ¿no? Si uno no tiene un cromo que se considere socialmente bien reconocido, no, lo que te gusta es tener ese cromo, ¿no? Y yo creo que la clave en el futuro va a ser el conocimiento, porque los cromos van a abundar, no digamos ahora con todo este mundo online, tal, pues todo el mundo va a tener cromos los que quieras, pero conocimiento realmente ¿quién va a tener? Y yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y el gran reto para nosotros. ¿Alguien más del público? Sí. A mí me gustaría añadir una cosita, que yo creo que hablamos de la educación siempre, de la educación a los que quieren ser educados en este campo. Pero antes ha habido una introducción de empresarios que van de repente a una experiencia con esta escuela de Chicago. Y a mí me parece que yo he tenido la oportunidad de estar durante un tiempo metido en asuntos del turismo y me he dado cuenta de que lo que busca la gente ahora, fuera de todas las tecnologías de la información digital, son experiencias. Y creo que ahí tenemos una rama muy interesante para desarrollar toda esta arquitectura tradicional y todas estas técnicas del oficio, porque no se trata de enseñar solo a la gente que hace estos oficios o que quiere trabajar en esto, sino a los que solo lo quieren sentir. Y a mí me parece que tenemos ahí un reto para que toda esta gente, yo que vivo en un sitio histórico, me sorprende que la gente cada vez viene más. Y no solo viene a comer, que es lo habitual, y a pasar un rato, pero se van siempre con el recuerdo de lo que han visto. Y hay gente que ya quiere tocar, quiere saber por qué este revestimiento tradicional es distinto de este otro. Porque la industria ya se ha encargado de vender digitalmente todo lo vendible y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Pero la parte de la experiencia, yo creo que esa la tenemos que aprovechar, los que trabajamos en esto. Y si podemos involucrar a clientes, en el caso de arquitectos o los oficios, a los propios técnicos en esa experiencia, yo creo que al final es una rueda que va a funcionar. Quizá no solo el mundo de la escuela, yo no estoy en la escuela, ni
y a veces me cuesta venir y vengo mucho, pero luego me salgo, porque a veces creo que está un poco fuera de otras cosas y es del día a día de la gente que no tiene nada que ver con esto. Y creo que las experiencias nos van a ayudar mucho si sabemos transmitir todo esto. Me gustaría añadirlo a todo lo que decir de la educación, que también hay que educar a los que tienen que sentir esto. Pueda ceñir a lo profesional, ¿no? Sino que esto que tú dices, por ejemplo, tiene, yo creo, bastante relación con el resurgir de los viajes caminando, ¿no? O sea, este tipo de cosas, el decir, no, es que yo quiero tardar en llegar y quiero ver el camino y quiero cansarme y quiero respirar, ¿no? O sea... Todos estos que... El vino, por ejemplo. La gente tiene que ir a la vendimia. O sea, no solo vale ya comprobar un vino, hay que ir a la vendimia. Y si hay que ir a coger cerezas ahí abajo a Extremadura, pues hay que ir. Y si encima tú pagas por ir y encima recoges y encima el que él tiene que recoger las cerezas le echas una mano, pues ya ni te cuento. Y al final son experiencias. Seguramente te saben de otra manera. Fijaos el caso de la Catedral de Vitoria, que ha tenido sus luces y sus sombras, pero está el lema este exitosísimo de abierto por obras, ¿no? Es que fascina realmente, es lo que tú decías, la gente se engancha, nosotros en el taller lo vemos. Los alumnos que vienen al taller, muchos ya saben a lo que vienen, porque ya llevamos muchos años, pero otros no. Y es que, en general, lo que hay es un enganche, pues es una actitud de decir, esto es un mundo nuevo y siempre gusta lo de tocar, lo de comprobar y desde luego es importantísimo lo que acabas de decir de que esto es algo que tiene que incumbirnos como sociedad. O sea, que además es que precisamente es el contrapeso que necesitamos para todo el auge de la virtualidad y de todo lo, pues ahora lo que dice el Zuckerberg ¿no? De que ya vamos a jugar al baloncesto con uno que está en Japón, ¿no? Así todo por... Bueno, pero también quiero tener a mi amigo y poderle decir, oye, ¿sabes? O sea, que yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir, que es algo que tiene que incumbir a todos, a la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que es un poco llevar a la construcción lo que ya se está haciendo en otros campos de la artesanía, ¿no? Es decir, lo de la artesanía experiencial lleva muchísimos años. Tenemos el ejemplo de Murano, ¿no? Donde tú vas a Venecia, si ves cómo te sobran el cristalito, pues te cobran por la bola 3 veces más que la que hay industrial en la ciudad de Venecia. Y eso hace muchos años que funciona. Es verdad que cada vez son más los talleres artesanos que se plantean que la gente vaya y toque, elabore. El Rastro de Madrid se está reconvirtiendo como lugar de talleres también. Claro. No Hoy y este fin de semana, por ejemplo, en la calle Hortaleza hay un centro donde venden mucha artesanía y van a haber muchos artesanos, porque estamos en la Semana de la Artesanía de Madrid. Y van a estar muchos artesanos enseñando cómo hacen sus productos artesanos. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer también con la construcción, lo de los talleres abiertos, lo de abiertos por restauración, que eso también lo han hecho también en Valladolid, en San Pablo lo hicieron, es fundamental, porque la gente cuando lo vive, otra experiencia. Yo este fin de semana, por ejemplo, vi una jornada a Galicia que se llama Artesanía No Prato, donde juntan chefs con artesanos. ¿Por qué? Porque se ha visto que otro sitio de enganche de la artesanía es la restauración gastronómica. Y todos los grandes restaurantes se están sumando al carro, es decir, están incorporando piezas artesanales en su homenaje. Por eso digo que en la artesanía en general se lleva trabajando mucho tiempo en el tema del turismo experiencial. Ahora, lo que hay que hacer también es la construcción, que sigamos avanzando en esa línea, ¿no? Bueno, simplemente también darte la razón, que tienes toda la razón. Y yo creo que incluso algunas veces, bueno, por un lado es importante que todos vayamos en la misma dirección, es decir, que los técnicos, los profesionales y la sociedad vayan en la misma dirección, es positivo para poder avanzar. Pero también creo que a veces incluso se han avanzado a los profesionales, porque al menos en la zona más turística, más de Girona, a veces han sido los propios, sobre todo extranjeros, los propios clientes que tenían las ganas de que pusieras un mortero de cal, un mortero de tierra. Y entonces como que los técnicos y los profesionales estábamos como, ¡ay! ¿Y ahora esto exactamente cómo se hace?, ¿no? Es decir, que a veces va por delante y que la experiencia cada día es verdad, se valora más. En realidad habéis comentado los tres lo que iba a decir yo, ¿no? O sea, el tema de los cursos, Chago da cursos en Santiago, doy cursos aquí en Madrid, pero yo creo que hay que formar
no solo buscando la gente, o no solo que la gente busque las experiencias, sino que hay que formar en general a todo el mundo, a la clientela en general, porque yo tengo que vivir de ellos. O sea, a mí me viene gente, un caso muy sencillo, pidiendo un cabecero, y claro, y le digo, pues un hecho de 400 euros no puedo bajar. Ah, pero si en IKEA lo tengo en 75. Yo, claro, vete a IKEA. O me vienen diciendo, tú cuando estás en el taller, ¿qué haces? ¿Fundes el hierro en moldes? Entonces, claro, hay un desconocimiento tan grande de los oficios que eso es lo que tenemos que superar, porque si esa gente no viene a los talleres, tenemos que cerrar, porque de algo tenemos que vivir, si no, no hay opción a salir adelante, ¿no? Eso es un poco la idea. O sea, hay que formar en general a todos. Esto que acabas de decir, por ejemplo, en el mundo de la cocina está más que sabido. Si uno quiere un producto de temporada de no sé dónde, o quiere un chuletón de Ávila de primera calidad, o quiere una verdura de no sé, o lo paga o sabe que no lo tiene. Porque es como, o sea, ese argumento que tú acabas de decir, en el mundo de la cocina ya es imposible. O sea, es imposible que alguien vaya a un restaurante bueno y diga, pero hombre, si yo me voy a la sección de congelados y esto mismo me cuesta una décima parte. Claro, pero llevan 20 años trabajando y nosotros empezamos ahora. Exactamente. 20 años tarde. Pero se va a conseguir. Se va a conseguir. Eso esperamos, claro. Sí, se va a conseguir, estoy seguro. Es una cuestión, si me permite. Hay países, por ejemplo, como Irlanda, donde incorporan asignaturas relacionadas con la artesanía, no las manualidades. Es decir, aquí en España tenemos asignaturas relacionadas con las manualidades, pero ellos no, ellos lo tienen con la artesanía. Y allí está muy bien valorada, muy bien valorada. Y la gente sabe que la artesanía, por una sencilla razón, es cara, por la mano de obra, por el tiempo de ejecución, de elaboración de las piezas, y principalmente, ¿no? Y entonces yo creo que aquí también tenemos que... Claro, pero aquí también tenemos que de alguna manera apostar por eso, ¿no? Y yo creo que también se puede hacer una estrategia, porque no vamos a cambiar los planes educativos, pero sí podemos hacer una estrategia ¿para qué? Para llevar a los centros escolares a esas intervenciones, ¿no? Y hacer un trabajo con los centros educativos para que los chavales pues visiten y vean y entiendan lo que allí se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces cuando ya ven, tocan, es cuando entienden el valor que tiene, ¿no? Y además es que... Sí, perdón. No, Fernando, por favor. No. Fíjate que, claro, el debate... Yo es que estaba ahora reflexionando un poco. El debate lleva un siglo. Bueno, por lo menos, quiero decir. A mis alumnos de Historia y Arquitectura de esta escuela les enseño muy frecuentemente una viñeta muy divertida de la exposición de la Verbum del año 14, en la que aparecen 3 imágenes. La primera imagen es Henri Van de Velde, que sabéis que es un diseñador belga muy importante que trabajó. Dice, Van de Velde propone la silla modelo. Y entonces una silla bella, con unas formas muy trabajadas. Tal. Segunda viñeta, Hermann Mutesius, que era, sabéis, un alemán que fue embajador en Inglaterra, tal, propone la silla tipo, una silla para ser industrializada. Y entonces vemos a Mutesius con sus planos, una silla. Tal. Y la tercera viñeta aparece un señor con así las mangas remangadas, con un bigote, con un mandil, con un cepillo en la mano, y dice, el carpintero propone la silla para sentarse, ¿no? Bueno, eso es del año 14, o sea, esa broma es del año 14, pero pone de manifiesto un poco el debate, cómo se ha producido, ¿no? Es decir, y yo creo que, tú lo decías ahora, cuando nosotros vamos a un buen restaurante, lo que nos interesa es la calidad de ese producto. Cuando vemos un vino, queremos acercarnos a las propiedades de una bebida, en este caso pues de un alimento, si me permitís, que ha tenido una elaboración cuidadosa, tal. Y todo el mundo lo acepta, porque todo el mundo yo creo que es capaz de reconocer eso, porque en nuestro día a día todos comemos, cenamos, merendamos y desayunamos y nos gusta hacerlo bien, ¿no? Y especialmente, además, yo creo que en eso los españoles yo creo que vamos con cierta ventaja sobre la media, ¿no? Porque nos cuidamos especialmente. Y lo que tenemos es que educar, y yo lo digo y se lo digo a mis estudiantes, que educarnos en una cultura que no puede ser la de low cost. No me puedo comprar la camiseta más barata, porque seguramente esa camiseta tan barata pues resulta que es de plástico, es de tergal, en vez de ser de algodón. O la ha hecho un No, semiclavo. claro, tenemos que empezar a renunciar a comprar, debemos comprar menos y comprar cosas mejores. Tenemos que intentar, y los franceses, por ejemplo, a mí me da gusto cuando voy de viaje y en Francia vas a los mercados locales donde la gente compra los quesos, los productos locales, y se hace un cierto patriotismo de lo vernáculo y de lo propio y de lo regional, que los españoles yo creo que en lo gastronómico tenemos perfectamente conseguido, porque yo en este país, y pasa en otros países como México, como Perú, ¿verdad? Y que sin embargo
en la dimensión a lo mejor de otro tipo de productos y muy especialmente la arquitectura, no tenemos. Porque yo creo que en las prendas, en el cuero, en no sé qué, lo empezamos a tener. Todo el mundo valora unos buenos zapatos y sabe cuando compra una cosa artesana, bien hecha de cuero. Ahí todo el mundo lo entiende. Y sin embargo, en la arquitectura es donde vamos o estamos llegando en último lugar. Quiero ser optimista y pienso que lo vamos a lograr. Pero el debate lleva un siglo, ¿no? Hombre, o se consiente, por ejemplo, también a nivel político, se consiente que la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela esté levantada con granito brasileño. Lo que en Galicia, ¿no? Yo creo, y me gustaría, y bueno, también, si queréis así todavía comentar alguna cosa, me gustaría decir que en este tema que ahora acaba de salir, los cambios sociales pueden ser rapidísimos. No pensemos que esto es una cosa geológica que va muy despacio. No, a veces es un volcán. Y yo es que me acuerdo de que cuando yo era pequeñito, nunca jamás veías a una mujer sola en un bar tomándose algo, porque estaba fatal visto. Quiero decir, hombre, yo no soy un anciano, lo que han cambiado las cosas afortunadísimamente, ¿no? Y como eso podría decir muchísimas otras cosas. El otro día mi hija pequeña de 10 años me hablaba de un niño transgénero que hay en su clase y que además le tienen todos un respeto absoluto, todos sus compañeros. Y me hablaba de otra niña y días después de contarme de que no sé qué, no sé cuántos, resulta que es de raza negra. No me lo dijo porque para ella no es nada importante. Me parece maravilloso. O sea, ese tipo de cambios, de avances en la sociedad, se pueden dar en muy poco tiempo. Entonces, yo creo que tenemos en la mano el poder asistir realmente a un cambio de paradigma, a un cambio de visión, imprescindible que sea para toda la sociedad, no solamente para el mundo profesional, en este campo, pero que sea realmente grande y radical. Al hilo, otra vez vuelvo a insistir, también de la conciencia hacia el futuro de la humanidad, relacionado con la ecología, etcétera, etcétera. Sí, perdón, que queríais... Estamos demasiado ya... Perdón. Vaya 4, ¿eh? Pero bueno. Pues es fundamental, ¿no? Y yo también soy optimista. Creo que todas estas cosas que hacemos contribuyen a ello y que hay que hacer muchas más, por supuesto. A lo mejor hay que ir por una vía rápida y hacer una Masterchef de construcción, no lo sé, porque esas cosas quizá esto ayude, ¿no? No lo sé. Bueno, la cuestión es que pues está claro que esto está poco a poco, yo creo, calando, quiero confiar en que sí. Bueno, simplemente ya por cerrar, estos días, bueno, creo que ha quedado claro que hemos hecho todo este recorrido desde la escala pequeña del detalle de la unión emplomada hasta la escala de construir ciudad que nos enseñaban Julie y Sebastián antes, abarcando todo lo que realmente el urbanismo, la arquitectura y la construcción tradicionales nos pueden aportar en la práctica contemporánea, que es muchísimo. Realmente tenemos una oportunidad delante de nosotros de hacer otra vez las cosas mejor. Y aunque tengamos que pagar 300 en vez de 70, como decía Tomás, pues realmente comprar una cosa que nos va a hacer felices, ¿no? Y de la que vamos a disfrutar siempre y que va a enriquecer nuestras vidas. No algo que, bueno, pues simplemente va a contaminar el planeta, explotar a gente y de la que nos desharemos en un breve tiempo, ¿no? Y de esto se trataba todo este congreso. Espero que todos lo hayáis disfrutado. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias a todos los ponentes, los que han participado en las mesas redondas. Gracias también a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Gracias por vuestras preguntas. Gracias a los que estáis en casa, que sois muchos. Espero que, bueno, pues a pesar de las dificultades de seguirlo de casa, pues haya sido también ameno para vosotros. Y espero que nos veamos muchos años en estas cosas, en este tipo de encuentros. Aunque ya lo he dicho como 2 o 3 veces, pues como sobre todo lo hice ayer, pues lo vuelvo a hacer hoy. A todos los que no estéis todavía en la red de Inbau, pues os animo una vez más a uniros a Inbau, básicamente porque es la manera de estar en contacto muy fácil, ¿no? De que constantemente pues, nos podamos comunicar y estemos al tanto de lo que estéis haciendo vosotros, cada uno en vuestro campo, y vosotros de lo que están haciendo los demás. Bueno, pues muchas gracias a todos.